Buenas Em, noches, doctora. Bienvenida y bienvenida a todos los que están conectados esta noche. Muchas gracias por su asistencia, por la invitación de Nata, a mí como docente y a todos ustedes por querer eh, involucrarse con este bonito camino que es el de la terapia floral. Entonces, pues comenzamos por decir que las esencias florales fueron creadas por el doctor Edward Bach. El doctor Edward Bach definió las esencias florales como un campo energético sutil o vibratorio de una flor. Es decir, yo extraigo de la flor el componente energético de esa flor y como estaba diciendo alguna de nuestras compañeras ahorita, actúa en un nivel físico, mental, emocional, espiritual. Eso depende de cada paciente. La resonancia que yo tengo con la esencia floral que estoy tomando o con la mezcla que como terapeuta floral yo indico para un paciente tiene una resonancia a diferentes niveles. Y las esencias florales vienen preparadas en un campo, ya sea de brandy o de agua, que conduce a actuar en estos niveles. Entonces es importante saber que una esencia floral no es solamente es un frasquito con agua y con una mezcla y unos preparados, sino que sencillamente yo estoy modificando muchas cosas en el paciente que las está tomando. Hoy en día, después de muchas de las cosas del legado que dejó el doctor Bach, o Bach, como algunos les dicen, em, pues él dejó también el inicio de algo que se llama patrón transpersonal, que es el uso de las esencias florales a partir desde otro lugar, y es solamente trabajando el síntoma y también no solamente la ingesta, sino también la aspersión, la atomización, los aceites, los masajes, el uso en mascotas, el uso en perros, el uso en plantas. Entonces, fíjense que esto de las esencias florales es un campo abierto y una herramienta terapéutica de acompañamiento para cada paciente que entra a nuestra consulta. Y lo más bonito que dice Bach dentro de su filosofía, que ya la vamos a ver más a profundidad, es que él decía las esencias florales las deben aprender todas las personas, no únicamente profesionales de la salud, sino todas las personas que quieran abrirse a sanar su alma. Y eso es algo muy bonito desde su filosofía. Entonces, para ya entrar dentro de las esencias florales, ya sabiendo que es un campo energético sutil que se reduce a la preparación en una botella de 20 o de 30 para hacer ingesta en una dilución de brandy o agua, nosotros vamos a hablar de la asignatura floral. La asignatura floral es la forma como se describe la planta. Así como tú tienes unas características que vienen de papá o de mamá, la asignatura floral nos habla de qué trae la flor, de qué simboliza la flor. Entonces, cuando nosotros resonamos con una flor que nos gusta, nosotros podemos ir a la observación y ver varias cosas. Entonces, uno ve de qué familia viene esa planta. ¿Y por qué es importante saber de qué familia viene esa planta? Pues para poder entender qué propiedades tiene esa flor o esa planta que vamos a extraer su esencia floral y que por ende va a tener una repercusión mental, física, emocional cuando la ingieron. Otra cosa que uno ve es la orientación en el tiempo. Entonces, cómo se comporta esta flor, esta planta estacionariamente. Entonces, si sale de día, si sale de noche. Hay una esencia floral del sistema de Elsa, por ejemplo, que se llama Bella de Noche, solo florece de noche y que trabaja paz, tranquilidad. Entonces, cuando uno empieza a hacer la asociación de lo que está describiendo la planta, también me dice a mí mucho como terapeuta floral. Otra cosa es la relación con el ambiente, entonces si crece mucho, si crece poco, si crece alejada, si crece cerca de otras muchas plantas, todas esas cosas van marcando como las características emocionales que podemos ir encontrando en las flores. Las flores se relacionan con los cuatro elementos. Siempre recuerden que las flores tienen una polaridad, ¿sí? Es decir, nosotros las aprendemos con la tercera clasificación que sacó Bach, que son los grupos emocionales, y siempre aprendemos desde lo negativo. Entonces, el mismo lo es un miedo conocido. La madre selva es la persona que vive en el pasado. Entonces, uno aprende a ver como ese lado negativo para poder como hacer la introspección, pero siempre recuerden que las flores tienen una polaridad. Es decir, actúan desde un lugar positivo y también tienen su lado negativo. Y eso está muy relacionado con nosotros, porque es el yin, el yang, la luz, la oscuridad, los ciclos, el día, la noche.
Entonces, igual las flores tienen ciclos, tienen ritmos y tienen elementos. Por lo general uno encuentra en las flores dos elementos. Están todos los cuatro elementos, pero uno por lo general encuentra dos. Entonces puede encontrar fuego, madera, aire, depende cada flor. El color nos dice las cualidades del alma de la planta. Entonces, si es una intensa, como una rosa roja, por ejemplo, nos está hablando de una esencia floral que es fuerte, que moviliza, que puede trabajar muy desde el interior, que va hacia adentro, pero que también se expone. Si es ya es un color mucho más opaco, como una orquídea, como un lirio mariposa, no, como un lirio de la paz, que es palidito, blanco, eso también dice otro tipo de cosas. Entonces, para ser terapeuta floral, que eso es muy bonito, interiorizarlo, primero uno viviéndolo, para poder pasarlo por el cuerpo y sentirlo. Y cuando uno observa esa planta que uno lo está llamando en resonancia, uno también puede empezar como cuando uno empieza a preguntarle al paciente, ¿y tu familia? ¿Y eres casado? ¿Y eres soltero? ¿Sí? Todo eso empieza a verse dentro solamente de la asignatura floral. La fragancia, la textura y el sabor son importantes porque permiten ver si es una planta que es cálida o si es rugosa, qué tan fresca es esa planta. Entonces, fíjense que desde la asignatura floral, aunque eso lo haría un biólogo, nosotros sí podemos desde la observación empezar a describir y a ver muchas cosas de las cualidades de la próxima esencia floral que uno vaya a ingerir. Dentro de la asignatura floral hay un código primario y es básico tenerlo en cuenta, y es la estructura básica de la planta. Entonces, la raíz de qué nos puede estar hablando, de nuestros antepasados, de cómo viven nuestros antepasados, si la raíz es corta, si la raíz es profunda, entonces va a ser una flor que va a enraizar, que le va a dar al paciente muchísimo más piso, como estilo un maíz, un madreselva, un nogal. Las raíces de cada una de estas plantas son distintas y por ende van a tener una repercusión en el componente físico, mental y emocional del paciente. El tallo habla de la personalidad del carácter, entonces si es un tallo grueso, si es un tallo tipo palmera que es delgado pero va creciendo, todas esas características uno puede irlas integrando también cuando estudia terapia floral para poder definir un poco más la personalidad que tiene cada esencia floral y qué paciente necesita ese tipo de esencia. Las hojas, cómo se abren, cómo se exponen, es la forma relacional de lo que está afuera, de lo que es el mundo, de lo que yo quiero afuera. Eso lo dicen las hojas. Si son hojas con espinas, lisas, que caen, eso dice mucho de cada flor. Las flores, las flores entonces ya nos hablan de las ideas, es la parte más positiva de la planta. Energéticamente es como lo que más tiene energía sin que el otro no tenga valor, pero pues ya la flor es eso que está totalmente expuesto hacia afuera, más que la hoja, y que llama la atención de alguien que la ve. Entonces eso habla mucho de la parte positiva de la planta. Y los frutos ya es como esa reunión que tengo, cómo la materializo. Entonces es lo que va a seguir, lo que va a continuar, lo que lo hace crónico. Entonces eso también dice mucho desde la asignatura floral. Cuando son plantas que a veces son las enredaderas o que tienden a ser trepadoras, pues eso tiene una explicación emocional. Entonces, cuando son pegadas a la tierra, tienden a ser como estas flores que ayudan en levantar al paciente, en pararse de una manera diferente en la vida, en reconocer quién es en la vida, en reconocer su espacio y su lugar, ¿sí? Como un tipo avena silvestre que trabaja en la adolescencia, todo eso uno lo va interiorizando, uno no lo tiene que saber de memoria, uno lo va interiorizando y eso le permite a uno como terapeuta floral identificar mejor las flores. ¿M? Las trepadoras pues dan fortaleza, trabajan el apego, la independencia. Entonces, en la observación de un terapeuta floral, no solamente de la flor, de la planta, de la esencia, sino del paciente, hace una sinergia entre esto que estamos viendo, entre la esencia floral y lo que realmente el paciente necesita modificar de su vida. Doctora, discúlpame un momentico. ¿Puedes quitar un momentico tu cámara y volverla a activar? Es que aparece la cámara doble vez, pero aparece el video en toda la diapositiva. Entonces no sé ¿Cómo así? por ¿Qué qué. hago? ¿Apago el video? Sí, apaga el video un momentico, por favor.
A ver si así se quita. A ver, Y espérate, yo miro a ver si podemos ajustar. Ahora sí. a ver si. Sí, es Sí, que ahora cuando sí se se puede ver. activa la cámara queda en toda la mitad de la diapositiva. ¿Ya? Sí, sería así, pues mientras tanto sin cámara y ahorita la volvemos a activar, ¿te parece? O Para sea, poder ver bien la. ahí no están viendo la presentación, ¿sí? Sí, ahí estamos viendo la presentación. No vemos, es tu video, Ah, ok. tu O sea, mi cámara. carita. Dime. Mi carita. Sí, no vemos tu carita. Bueno, listo. ¿Vale? Pero bueno, lo Listo. importante es que hagan la presentación. Sí, y ahorita lo volvemos a activar. Bueno, listo, no hay problema. Listo. Si tienen alguna pregunta, me avisan. Entonces, íbamos en esas partes básicas, como ver todo el sistema de lo que es una flor, de qué se compone y demás. Entonces, ahora esto no avanzó. Ujú. A ver. Ya. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿qué les hacen sentir las flores? ¿Cuáles flores les atraen? ¿Cuáles flores no son tan chéveres? ¿Sí? No es lo mismo la sensación energética que uno siente de una flor que crece desde la tierra hacia arriba, de una flor mucho más arriba de la tierra y su campo energético vibracional es completamente diferente. Así que eso que te atrae, eso que tú necesitas en tu vida, eso que te está llamando, es súper importante cuando uno estudia terapia floral. Eso que más necesitas en tu vida desde las esencias florales es la flor que necesitas tomar. O a veces esa que más rechazo de las conocidas, 38 conocidas de Bach, que yo digo, uy, no, no, en algún momento, dice el doctor Eduardo Greco, hay que tomarla porque cuando yo rechazo algo desde la polaridad de una flor, también la necesito atraer hacia mí. Y pues vamos a conocer un poco la historia del doctor Bach. El doctor Bach, él siempre decía que para él la vida era un día de escuela. Él fue el precursor de la medicina vibracional. Para llegar a las flores no fue de sorpresa y ya vamos a ver un poco su historia, porque es muy bonito ver el recorrido que él tuvo. Él siempre decía que no habían enfermedades, sino enfermos, y que el médico lo que debería ver era la individualidad de cada paciente, no la artritis, el problema cardíaco, sino lo que se estaba generando alrededor de este paciente para llegar a eso. Y desarrolla las esencias florales, las 38 esencias florales del doctor Bach. Estas 38 esencias florales son las que se conocen en todo el mundo. Sí les aconsejo que las aprendan en inglés porque a veces la mayoría de libros las hablan en inglés más que en español. Entonces, para no generar confusiones, uno sí debería aprenderlas en inglés. El doctor Bach nace el 24 de septiembre en cerca al Reino Unido. Él no era una persona adinerada. Él fue licenciado en ciencias, fue médico cirujano, fue bacteriólogo, fue patólogo y fue homeópata, pero él no fue una persona rica. Pero siempre cuando él se sensibilizó al tener contacto con los militares, al prestar su servicio, él siempre mantuvo el deseo de poder hacer algo por la humanidad. Entonces, al principio, él para ayudar a sus padres y a su familia, hacía lo mismo que su padre, que era trabajar en la fundición de metales, que en esas épocas era muy importante hacerlo. Entonces, ya después de un tiempo y de ser supremamente perseverante en sus deseos, empieza a estudiar medicina. Se casa y empieza a tener una serie de estudios y empieza a hacer profundizaciones a nivel de bacteriología, pero cuando él se casa y fallece y al tiempo se casó en 1915 y en 1917 su esposa muere de difteria y él hace una hemorragia intestinal donde los médicos, obviamente es llevado al hospital, a la clínica, los médicos le dicen, usted solamente le quedan 3 meses de vida. Y él,
Entonces, cuando esto le pasa a él siendo tan joven, lo que él dice es como, yo tengo que dejar un legado para la humanidad. Yo tengo que descubrir algo que realmente le sirva a la humanidad. Yo tengo que encontrar una herramienta para que pueda dejar antes de morirme. Y él no se murió a los 3 meses, sino unos años después. Pero lo que cuenta la historia profunda de la biografía de él es que gracias a esta inspiración que tuvo de buscar una razón para dejarnos un legado tan enorme y tan grande, fue que él se sostuvo vivo, fue que él se mantuvo investigando nosodes, vacunas y demás, hasta que dijo, ya mi camino son las esencias florales y ya les cuento cómo llegan las esencias florales. Él también se permite entonces empezar a estudiar homeopatía en Londres y empieza a hacer una serie de estudios descubriendo que la homeopatía tiene una gran relación con el comportamiento humano y comienza a practicar en vacunas y hacer tratamientos con homeopatía y saca los 7 nosodes. Él tiene una como, no sé, como decirle a eso, como siempre era su inquietud de llegar a fondo y de llegar a fondo. Después de esta esposa de la que se separó, él tiene otra esposa y ella se muere. Y después él conoce a Nora Wicks, que Nora Wicks fue la que dejó, con la que se quedó con todo el legado que dejó Edward Bach y que lo sacó a la luz y que dijo, esto fue lo que él investigó y todo lo que hizo y por lo cual conocemos toda la historia de Edward Bach. Entonces él empezó a hacer publicaciones de sus nosodes, él hizo vacunas inoculando vacunas en el intestino grueso y ver qué respuesta tenían y empezó a escribir un montón de cosas y todo eso pues a él le seguía dando admiración, pero él seguía en la búsqueda de algo que por fin él pudiera decir, realmente esto es lo que quiero y hacia eso voy. Entonces, un día él se sale muy alterado de todos los estudios que ha hecho y se sienta al lado de una planta y curiosamente es la primera del sistema floral y es impaciencia. Y cuando él se sienta al lado de impaciencia, pues sencillamente encuentra la calma, encuentra la forma de recuperarse y como que él se queda mirando la planta y dice, pero ¿qué es esto? Y ahí empieza en 1928 a estudiar las esencias florales. Y la forma como él empieza a estudiar las esencias florales es cogerlas, manipularlas, someterlas a estudio, al agua caliente, si soltaban, si no soltaban, luego la ingesta, y fue descubriéndolas poco a poco. Entonces, las primeras tres que descubrió, los clematis. Ya dice, voy a abandonar todo el tema de la homeopatía, abandona todo lo de las vacunas e inicia solamente a todo el tema floral. Y así sucesivamente él empieza a ir descubriendo cada una de las flores y las empieza a ordenar. Entonces ahí va descubriendo como cada año flor tras flor, descubre violeta de agua, genciana, descubre primero algo que él llamó inicialmente los 12 remedios. ¿Y para qué les cuento todo esto? Porque a veces cuando uno ve en los libros, empiezan hablando de los 12 curadores, de los 7 ayudantes, entonces para que lo tengan en cuenta, él fue denominando por nombres poco a poco las esencias florales. Entonces anuncia los 12 remedios. Después descubre los 12 curadores y los 4 ayudantes. Después descubre otras 4 flores más. Entonces ya finalmente decide llamarlos los 12 curadores, los otros, los 7 ayudantes y, y otros remedios de utilización. Finalmente él descubre 38 esencias florales que tienen unas características que al final él las clasifica en una clasificación final, porque él hizo 3 clasificaciones. La clasificación final, que es la que nosotros estudiamos y la mayoría de las escuelas estudian, que es la clasificación por grupos emocionales, que son 7. Finalmente, él fallece el 27 de noviembre, colapsa, ya seguramente había hecho una metástasis de su colon, y finalmente muere y le deja todo el legado a Nora Wicks. Y gracias a eso, pues empezamos a conocer un poco de él, de su vida, de todo lo que investigó. Pero esto no quedó así. Bach siempre se preocupó muchísimo, muchísimo por
por estudiar el hombre y su filosofía se basó en que cuando yo me enfermaba o había una enfermedad o el ser humano se enfermaba, era porque había un conflicto entre el alma y la personalidad, y que eso generaba una disarmonía, y cuando había una disarmonía se producía una enfermedad. Es decir, para él, su forma de expresarlo y demostrarlo era, si tú estás en desarmonía entre tu alma y tu personalidad, eso te va a generar un conflicto. ¿Y ese conflicto a qué te va a llegar? A que te enfermes. Pero así como tú eres capaz de generar una enfermedad, y esa enfermedad, que a mí me encanta uno de sus frases, es como que eh, esto no es que se suprima, sino que realmente se vea la razón por la cual desde la emoción lo desencadenaste y aprendes a sanarlo, es la mejor forma de evolución de cada persona y de cada ser humano. Entonces, él habla que el conflicto nace cuando nuestras personalidades se desvían del alma, es decir, cuando yo no voy en una misma dirección desde el pensar, desde el sentir y desde el hacer. Y si yo no soy coherente con eso, se produce un síntoma y una enfermedad. Y esa enfermedad que genera un conflicto, lo que me va a causar es un proceso evolutivo de sanación. Entonces, él habla muy lindo de eso y él establece unas verdades fundamentales. Y las verdades fundamentales es que el hombre tiene un alma que es su ser. Se fue la señal, doctora. De algo. Para él, el conflicto entre el alma y la personalidad es lo que hace que se presente una enfermedad y que por ende vamos a ser infelices. Y que cuando volvemos a la unidad de todas las cosas, pues que encontramos la sanación. ¿Qué es la enfermedad? Esto es el lema que él dice, que a mí me parece muy bonito, que es: la enfermedad no es un mal a suprimir, sino un bien a comprender. Entonces, la enfermedad sencillamente es una serie de cosas que alrededor de esta persona se están generando en disarmonía y que el paciente necesita llegar a una conciencia plena para poder sanarlas. Muchas veces cuando uno ve pacientes, perritos o mascotas, para formularlos, es más el entorno el que uno debe manejar que el propio comportamiento del animal. Y él está recibiendo todo eso, entonces verlo desde el patrón transpersonal también es muy bonito en la formulación de las esencias florales. La curación de la enfermedad para él se basa en tres pilares. Esos tres pilares son aliviar el dolor, concientizar al paciente de que tiene que hacer un proceso de sanación y sobre todo ver al paciente desde lo individual que es, no desde el nombre de la enfermedad, sino quién es Mónica Morales, Natalia Arguín, y qué es lo que tienen. O sea, desde esos tres pilares, desde aliviar un dolor físico, mental, emocional, el que sea, concientizar al paciente y ayudarlo desde su propia individual historia a través de una esencia floral a que realmente encuentre su camino de sanación. ¿A qué ayuda el sistema floral de Bach? El sistema floral de Bach ayuda al crecimiento personal, a que cada paciente o cada terapeuta avance en el proceso de evolución, a eliminar las causas raíz de la enfermedad, a poder ver cada situación de fracaso como un aprendizaje y a trabajar lo que son los defectos en virtudes. Él habla dentro de estas lecciones de tres tipos de lecciones importantes, que es lo básico que él siempre habla, es llegar a la lección del amor, es encontrar el amor real en mi sanación, en mi concientización para sanarme. Y la mejor exponente de la lección de amor, la habla Bach, es Holly. Holly es la más espiritualizada de las esencias florales, o aseo, también es en español. Y lo que trabaja Holly es como la rabia, trabaja hígado, trabaja mamá, trabaja un montón de cosas, pero es la flor que te
No se escucha, se pierde la voz. La lección del saber, la lección del saber, lo que habla Bach de brote de castaño o chestnut wood es aprender de la experiencia. Es decir, que cada una de las experiencias que llegan a nuestra vida tienen una razón de ser, tienen un fundamento y realmente es importante reconocer de lo que hemos vivido en el brote de castaño, que si repetimos experiencias, que sea algo que no está acorde a lo que estamos viviendo, es necesario repararlo. Y solamente nosotros aprendemos del saber cuando lo vivimos. Entonces él habla del chestnut wood como eso, como que es la forma de llegar realmente a la lección del saber. Y la lección de unidad, que es Estrella de Belén, Star of Belén, la Estrella de Belén trabaja todos los traumas. Entonces, la lección de unidad, lo que plantea Bach es que la Estrella de Belén es una de las esencias que más se utiliza en procesos de trauma, y todos tenemos traumas, en procesos crónicos de enfermedad, en procesos donde tenemos que hacer un acompañamiento de liberación y de sanación. Entonces, estas tres lecciones, él las plantea para poder encontrar el camino a los 7 pasos de la sanación, que ya los vamos a ver más adelante. ¿Preguntas hasta ahí? No, todo está claro, doctora, por mi parte. Listo. Cuando el doctor Pack descubre sus 38 flores, crea una filosofía de la enfermedad, habla de las lecciones, habla de los pilares básicos que tienen las esencias florales con respecto al paciente. Él habla de que tenemos 7 defectos y que cada defecto tiene una virtud. Como les estaba hablando al inicio, nosotros tenemos una polaridad. Somos luz y somos oscuridad. Somos día, somos noche. Tenemos cosas lindas, tenemos cosas no tan lindas. Entonces, él habla de que existen 7 defectos y 7 virtudes. Y de estos 7 defectos y 7 virtudes nace la tercera clasificación, que son los grupos emocionales, que es con los que uno aprende mucho más fácil esencias florales. Entonces, en este estudio que hace el doctor Bach de los 7 defectos y las 7 virtudes, él habla que las primeras enfermedades del hombre son realmente como su ego, que nosotros tenemos que llegar a la unidad, que las enfermedades son un proceso de aprendizaje y de evolución, y que cuando nace cada defecto y cada virtud y que pertenece a un grupo emocional, nosotros estamos aprendiendo a través de la ingesta de las esencias florales. Entonces nace el orgullo pues tiene una lección, tiene una virtud y tiene un grupo emocional. Entonces, como pueden ver ahí, tiene el lado positivo, tiene el lado negativo. En esto no me voy a detener mucho, pero es para que lo tengan en cuenta de cómo él en su cabeza estaba completamente organizado de observar una flor, de analizar una flor, de proponer todo un cuadro de investigación y no es que, tomes estas goticas y ya, porque muchas veces, y en eso nos hemos encargado los terapeutas florales, es de poner en el lugar que debe ser la terapia floral. Porque muchas veces uno puede ir a una farmacia, ay, ¿qué me tomo para esto? Y nosotros como terapeutas hemos tenido que estudiar muchas cosas, así como lo hizo Bach, para darle un lugar, para darle una fuerza, para darle validez a lo que nosotros estamos estudiando y es ir a la integridad del paciente, mirar su parte física, mental, emocional, su historia, todo. Entonces, por eso hago todo este recorrido en la biografía, porque a él le tomó tiempo, años y hasta su propia vida para llegar a descubrir todo esto, que es lo que un terapeuta floral tiene que saber de por qué las sesiones florales funcionan, hacen efecto, sirven y es una terapia completamente amorosa y un tratamiento completamente seguro. Entonces, este es el orgullo, la crueldad, también tiene una lección, una virtud, como les dije, no me voy a detener mucho, esto ustedes lo pueden encontrar en los libros de Bach, donde se habla de cada uno de los 7 defectos. La virtud es la compasión, el grupo emocional es el miedo. Entonces, fíjense que si uno ve acá, en cada uno de esos 7 defectos y esas 7 virtudes, pues tiene la virtud,
tiene una loción, tiene un grupo emocional, tiene una manifestación física, es decir, las esencias florales actúan en todo nivel, físico, mental, emocional, energético, depende de qué, de cada paciente. Egoísmo, su virtud es dar, el grupo emocional son los de falta de interés. Ignorancia, la virtud es la sabiduría, el grupo emocional es el abatimiento, inestabilidad, la virtud es la fuerza, grupo emocional es la incertidumbre, codicia, la virtud es el respeto, el grupo emocional es la sobreprotección. Entonces, fíjense los paralelos que se pueden de hacer y el mismo abordaje en las esencias florales yo puedo hacer. Yo puedo dictar, yo puedo formular una esencia floral desde cualquiera de la polaridad, negativa o positiva, y va a hacer un efecto en el paciente. ¿Mm? A veces cuando uno está empezando dice, ay, yo no debía haber mandado esa esencia floral, yo no le debía haber puesto esa esencia floral porque uno lo ve en los estudiantes. Y a mí también me pasó cuando era estudiante. Pero siempre la esencia floral que tú das desde tu intuición, desde la observación, desde el estudio, así tú sientas que te has equivocado, algún movimiento en el paciente va a generar. Eso es para que lo tengan en cuenta. Y después de hacer todo este recorrido, donde él plantea una filosofía, donde habla de los 7 defectos, de las 7 virtudes, donde habla de los procesos de sanación del paciente, la enfermedad, las disarmonías y el conflicto, entonces también habla de 7 pasos para la sanación. Es decir, yo tengo que llevar a un paciente a su sanación teniendo en cuenta varias cosas. O sea, como que los pasos que Bach propone es, lleva a un paciente inicialmente a que encuentre paz. El paso es pacificar el sufrimiento, aliviar el dolor. Después de la paz, llévalo a la esperanza. La esperanza es ese estado de decir, bueno, si es posible, si lo puedo hacer, si me siento en la capacidad de hacerlo. Después de la esperanza, el siguiente estado es la alegría, es decir, ya recuperaste la capacidad de creer. Ahora sonríe a eso que has vivido en tu historia, sonríe a eso que tuviste que vivir. Ya hay razones por las cuales salir adelante. Ya hay razones para conectarme con lo que soy, con lo que necesito, con lo que quiero y sobre todo con lo que elijo. Entonces uno va pasando ahí paz, esperanza, alegría. La siguiente que sigue es fe. Es ese estado ya después de haber pasado por estos 3, de sentirme completamente en confianza, en relación terapéutica, en la capacidad de decir de sí, soy posible, todo lo que he aprendido, como de más conciencia del paciente. Luego sigue la certeza, que es poder liberar el yo no sé, es escuchar esa voz interior, que la flor que trabaja el sistema habla como la aprobación de mi propio juicio es el cerato, y es escuchar el alma, la intuición, es decir, como ya volví a mí, ya me miré nuevamente, ya esto que soy es bueno, después de todo lo que pude haber vivido, donde el terapeuta floral a través de una formulación de esencias, toma de la mano a ese paciente y lo lleva como mejor corresponde. Después ya llega la sabiduría y es como que el paciente ya entra en el estado completo de sanación y completo de conciencia y entonces ya empieza a decir, bueno, voy a tomar esta decisión de ir allí, voy a tomar esta decisión de ir allá, voy a tomar esta decisión de hacer esto, de hacer lo otro. Y finalmente, como habla Bach, la lección del amor, que es lo más grande, que es lo más lindo, es cuando ya he dejado atrás el egoísmo, es cuando ya estoy al servicio de los demás, es cuando yo estoy en unión compartida conmigo y con los demás y puedo seguir caminando. Entonces, el terapeuta floral que ha hecho su trabajo es cuando lleva al paciente a conectarse realmente con esos estados del amor pleno, de sentirse pleno a pesar de lo vivido, a pesar de lo reconocido, a pesar de su propia historia. Y ese es el motor en el que Bach habla de que estás sanado.
Entonces es muy bonito tomar algo como las esencias florales para poder clasificar y ver y reconocer quiénes somos, para dónde vamos y poder integrarnos. Todo eso los hacen las esencias florales. Entonces aquí están uno a uno los pasos como deben ser seguidos. Eso es algo que el terapeuta va interiorizando poco a poco, ¿m? Pero debe tener en cuenta como esos pasos dentro de la terapéutica y que finalmente llegar a amor es lo pleno, lo total, lo maravilloso. Entonces eso también permite que el terapeuta floral tenga una organización acorde a lo que quiere llegar, a dónde quiero llegar yo con ese paciente o con esa toma floral, a qué lo quiero llevar. Primero a que esté en un estado de paz, luego un estado de esperanza, luego un estado de alegría, luego un estado de fe, luego un estado de certeza, luego un estado de sabiduría y así hasta que finalmente se conecta con lo mejor, que es el amor. Y aparecen las 38 flores de Bach, descubiertas uno a uno, paso a paso, para que lo tengan en cuenta a manera de toda la historia de las flores de Bach. Él inicialmente lo que hizo cuando las descubrió fue la primera clasificación de los remedios florales. La primera clasificación que hizo fue por profundidad floral y clínica floral. Entonces él cogió las 38 flores y primero puso remedios de personalidad, que son los primeros las 12 esencias que descubrió. Remedios de cronicidad, que son los 7 ayudantes, y remedios de estados transitorios y traumas, que son los últimos 19. Estudiar de esta forma las esencias florales es absolutamente bonito, es absolutamente apasionante. Yo tuve la oportunidad de hacerlo con Eduardo Greco y es una herramienta que cuando uno es terapeuta floral y le apasiona tanto este tema, pues es súper bonito. Pero esto es para que lo tengan en cuenta dentro de toda la historia de Bach. La segunda forma como él hizo el estudio de las flores fue algo que se llamó dos listas y él puso en paralelo los dos grupos, un grupo a un lado, otro grupo al otro y empezó a descubrir que cuando uno mezclaba ciertas esencias eran como afines, porque cuando yo mezclo muchas esencias florales, máximo 6 o 7, se produce algo en esa mezcla que se llama sinergia de las flores, es decir, mezclarlas produce un efecto mucho más de potencia o mucho más de fuerza o mucho más de contención. Eso lo producen las esencias florales cuando yo las mezclo a darlas solitas. Si las doy solitas, hacen un efecto, sí, pero cuando las mezclo, hacen una sinergia. Es como si se potenciaran unas con otras. Eso depende de qué, de cada paciente. Y finalmente, los 7 grupos emocionales, donde él dijo que todo el mundo que quisiera aprender podía llegar a aprender y es la forma más fácil de aprenderlos. Entonces, aquí está como él clasificó el primer grupo, la primera clasificación que hizo. Fíjense que él ordenó aquí en el cuadro a nivel izquierdo, superior izquierdo. La primera que descubrió fue impaciencia, clematis, nímulos, agrimonia. Y es muy curioso porque cuando uno ya sabe para qué sirve cada esencia floral, uno dice, pues como es la vida de sincrónica, como él fue descubriendo cada flor. Luego los 7 ayudantes, que son los que ayudan a quitar las máscaras. Y los últimos 19, que son crisis o traumas, pero esto sí es puro pues como conocimiento para que ustedes tengan en cuenta cómo él llegó a todo esto que hemos estado viendo. Luego sigue, fue la clasificación de 2 listas. Entonces ya cuando uno se mete a estudiar en profundidad, puede utilizar estas tablas. Esto es a veces un poco complejo, no difícil, pero es un poco complejo, pero es otra forma de trabajar con flores. Y finalmente, este es el grupo de clasificación de los 7 grupos emocionales: miedo, incertidumbre, falta de interés, soledad, hipersensibilidad, desaliento y sobreprotección. Preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Puede activar su micrófono. Dudas, inquietudes, no importa. Estamos con toda la tranquilidad para que puedan hacer sus preguntas. La idea es que podamos aclarar también las dudas. Buenas noches. Una Hola, buenas noches. pregunta
¿tiene alguna contraindicación con medicamentos? O si la tiene, ¿cuánto es mínimo el tiempo para tomar entre el medicamento alopático y la esencia floral? No tiene ninguna contraindicación, pero sí tiene contraindicación la forma en que tú las preparas. Las esencias florales se preparan en brandy, en vinagre o en agua, ¿sí? La Sí. conservación de las esencias florales en agua es mucho menor, porque si, como hablábamos, es un campo sutil de vibración, pues no debe estar cerca a nada eléctrico ni a nada que altere su campo electromagnético. ¿Y cómo se sabe si está alterado? Pues porque empieza a generar un sabor amargo o porque se llenan de partículas de moho, ¿sí? Entonces, en la elaboración sí está contraindicado. Por ejemplo, un paciente con diabetes, un paciente con algún tipo de adicción, tipo alcoholismo, una cirrosis hepática, uno no, a un bebé, a una mascota, uno no manda a hacer preparaciones en alcoholatura, sino las manda a Mm, hacer en 100% agua. Entonces, a veces cuando agua. vas a una farmacia te preguntan, ¿en qué las quiere preparar? ¿Sí? Sí. Entonces tú dices, de acuerdo a la sintomatología del paciente, o si el paciente tiene una gastritis que no tolera nada, pues uno dice en agua. ¿M? Cuando Ujú. ustedes empiecen a estudiar esencias florales, pues uno aprende a ver que se saca una primera dilución de una tintura madre, o sea, de la flor directa se saca una tintura madre. De ahí se saca una primera dilución y de ahí se saca una segunda dilución. De esa segunda dilusión es una mezcla que es la que yo le voy a dar al paciente o la que compran en la farmacia. Esa mezcla viene preparada de un porcentaje diluido entre agua y alcohol. Cuando hay este tipo de contraindicaciones como las que tú preguntas o como las que yo te digo, entonces uno ahí al paciente le dice únicamente en agua. Ok, ok, bueno, en cuanto a cuál es el tiempo mínimo recomendado para tomar entre las esencias florales y el medicamento, o sea, dejarlo que de 1 o 2 horas, No tiene despacio. ninguna interferencia, no, Ah, ok. Ujú. Buenas noches, doctora, no muchas tiene gracias. no tiene ninguna interferencia, pero pues si el paciente dice, no, pero yo cómo me voy a tomar eso, puede tomárselo 2 horas después, si es hipertenso, por ejemplo, entonces tómese sus medicamentos y a las 2 horas se toman las esencias florales, pero no tiene ningún tipo de interferencia. ¿Alguna reacción? ¿Las esencias florales producen alguna reacción adversa? ¿Alguna Bueno, las sintomatología que esencias tú hayas? florales, Ujú. las esencias florales que pueden producir, como hemos visto que actúan a nivel físico, mental, emocional, espiritual o energético. Algunos pacientes que son sensibles, tú le puedes dar una mezcla de esencias florales y el paciente te va a llamar y te dice, ay, no, pero mira, me dio dolor de cabeza, esto es terrible, no sé qué. Entonces, lo que uno le dice al paciente no es suspéndala, porque lo que te está mostrando es que la esencia floral que le mandaste está haciendo un efecto, sino lo que tú haces es reducir la dosis. Entonces tú le Ok. dices, bájale a la dosis, o toma las esencias florales y si te está doliendo la cabeza, ponte las esencias florales en la cabeza. Es decir, no suspendas por lo que está haciendo es un efecto y te lo está mostrando, ¿sí? Y también te Ujú, está guiando a decir, bueno, o sea, si es un dolor de cabeza, ¿por qué estás siendo tan intolerante? ¿O qué es lo que te está mostrando la flor? Recuerda la polaridad de las flores. Entonces, no hace una crisis curativa como si la hace la homeopatía, que para curarse, la propiedad de sí, la homeopatía es hacer una crisis de donde se exacerba todo. No se llega sí. a límites tan extremos, pero lo que tú haces es empezar a bajar dosis y la frecuencia en la toma, pero no se suspende del todo, hasta que yo he tenido pacientes que llegan a tomarse 2 gotas en la semana, que es lo que tolera el paciente. Ah, ya. Lo que hace que las esencias florales sirvan, ¿qué es? La frecuencia con la que se toman, porque tú estás actuando a nivel energético en el paciente y estás Mm, empezando a hacer una serie de movilizaciones. Pueden ser físicas, pueden ser mentales o pueden ser emocionales, ¿sí? Ahora, si el paciente no presenta nada y llega, no, pues yo me las tomé, pero no sentí nada, pues entonces uno puede hacer una de dos cosas, o revalúa la fórmula que le dio, o aumenta la dosis,
O sencillamente, cuando tú ya lo vuelves a interrogar en una segunda consulta, tú empiezas a ver que su texto, que su forma de hablar es distinta y así él no lo note, tú sí lo notas como terapeuta floral y entonces ahí dices, no, pero sí, las esencias sí le están haciendo. Ok, ok, doctora, gracias. ¿Ok? Doctora, Buenas noches, buenas yo tengo, doctora, dos preguntas. La primera de ellas, ¿es plausible utilizar dos o más esencias florales en algún caso, en algún paciente? Claro que sí. Cuando tú estudias los grupos emocionales, tú puedes descubrir, y cuando ya sabes para qué sirve cada esencia floral, tú puedes descubrir que necesita más de una. Entonces es cuando yo les hablaba de la sinergia de las flores. Y es decir, que en un frasquito tú puedes formular, yo formulo máximo 6, no más de 6. Entonces uno puede decir, por ejemplo, no sé, estrella de Belén, achicoria, nogal, madreselva, porque son cosas desde la historia floral que has hecho que ese paciente necesita. Entonces está conectado con el pasado, madreselva, pero necesita adaptarse en este momento a los cambios, un nogal. Sí, entonces tú vas de acuerdo a tu visión terapéutica, viendo qué es lo que necesita y ahí se habla de mezclas de las flores. No tienes que darle solo una. A veces hay terapeutas que solo mandan una, pero uno sí puede hacer mezclas. Tú puedes mezclar 5, yo máximo mezclo 6 y mayoría de profes dice que máximo 6, ¿sí? Santiago Rojas, por ejemplo, a veces dice, cuando usted va a formular más de 6 esencias florales en un frasco, pues mándele a Charloto como para que eso quede realmente una buena dilución y no que eso quede ahí volando porque a veces hay terapeutas o hay personas que formulan 7, 8, 9 y pues lo ideal de una formación terapéutica floral es que tú sepas sintetizar lo que mejor necesita el paciente de acuerdo a su historia y lo que tú percibes desde la clínica que necesita. Entonces tú puedes mezclar 2, 3, 4, 5, máximo 6, desde mi experiencia. Gracias, doctora. Doctora, y otra consulta que le iba a hacer. La Dime. gran mayoría de esos pacientes son pacientes que ya han pasado por consultas de psicología y también por consultas de psiquiatría. Algunos ya vienen medicados con algunos antidepresivos. ¿La doctora deja la medicación de psiquiatría igual? O si hay algún tipo de precaución con la droga psiquiátrica, los antidepresivos sobre todo, ¿hay que tener alguna precaución o no importa? No hay ningún tipo de reacción o sin. Yo no le quito la formulación a los pacientes porque respeto la formulación de los colegas, ¿sí? Y si se lo formularon es porque lo necesita y en realidad a veces es necesario trabajar en conjunto. Eso depende de la confianza que tú tienes con el paciente, ¿sí? Yo tengo una paciente que tiene un trastorno afectivo bipolar y hace sus crisis maníacas. Su psiquiatra odia la medicina alternativa, por ende odia las esencias florales y cuando ella le contó que tomaba esencias florales, le dijo, claro, sus crisis son por esas gotas que se toma. Entonces, pues ella le dijo, pues no me parece porque lo que a mí me parece es que las esencias florales lo que están haciendo es ayudarme a equilibrar. Entonces, pues ahí lo que hicimos fue, yo le dije, ¿tú qué quieres? ¿Cómo te sientes bien? ¿Quieres seguir tomando solo el medicamento psiquiátrico o quieres seguirlo combinando con esencias florales? No, yo lo quiero seguir tomando con esencias florales. Ah, ok. Entonces yo le di una dosis de mantenimiento. Una dosis de mantenimiento es, tómate 7 gotas por la mañana, 7 gotas por la noche y no más. Así. ¿Aló? Correcto. Sí, ¿Sí? señora. Pero eso depende de cada paciente y la confianza que tiene Dani, el terapeuta. y soy farmacéutica clínica, quería preguntarte cuánto es el periodo de tratamiento Muchas con gracias, esencias doctora. florales, Vale. sobre todo para el manejo emocional. Perdón, no escuché. Discúlpame, no te escuché. ¿Algo? Ah, Dalila. ¿Me escucha? Doctora, ¿me escuchó? Sí, disculpa, es que se fue la onda. Quería preguntarte el tiempo máximo de tratamiento con esencias florales frente a un paciente. ¿Cuánto tiempo se recomienda que el paciente debe estar con un tratamiento? Qué linda tu pregunta. Hay algo que a nosotros como terapeutas florales les molesta y es que una de las flores más conocidas, que es una fórmula magistral, es rescate. El rescate, como su nombre lo indica, lo creó el doctor Bach para rescate, para urgencia. Y a veces uno ve pacientes que les dan rescate por años.
Y eso no es lo más sano, porque cuando es rescate, es una mezcla de 7 flores, donde lo que tú estás haciendo es sacar a un paciente de un estado agudo. ¿Cuánto tiempo tú das unas esencias florales? Depende de la historia del paciente. Tú vas modificando a medida que tienes tus citas de control con el paciente lo que necesite. Hay pacientes, por ejemplo, que necesitas trabajar la figura con la mamá. En las flores del lirio mariposa, que esas son de segunda generación. Se llaman esencias de segunda generación las que no están dentro del grupo de las 38 flores principales. Entonces, por ejemplo, para que te quede claro, el lirio mariposa es de segunda generación, no está dentro de las 38 flores de Bach. El lirio mariposa trabaja la figura con la madre. Si yo veo que un paciente tiene un tema con la figura de la madre, pero tú también empiezas a trabajar otras cosas, no sé, estrés en el trabajo, dificultades para conciliar el sueño, y tú sigues viendo que el patrón con la madre se sigue repitiendo, yo puedo dar esa esencia floral por mucho tiempo y cambiarle las otras. O dejarle esa solita y hago otra mezcla con otra mezcla de flores y también dárselas. Entonces, de acuerdo al patrón que tú veas, si se repite mucho o si lleva mucho tiempo, es que desde que nací no puedo ver a mi mamá, entonces tú lo tienes que dar por mínimo 6 meses, un año y tú vas viendo. Y puedes ir modificando flores. Eso depende del paciente y lo que tú quieres conseguir con el paciente. Gracias, doctora. ¿Te quedó claro? Clarísimo. Ok. ¿Alguien más quiere preguntar? Sí, otra vez yo, doc. ¿La Dime. mejor vía de administración, tomadas o sublingual? Bueno, lo que usualmente dice la terapéutica original es que tú te pones las gotas debajo de la lengua, sublinguales. ¿Por qué? Porque desde medicina tradicional china, ese es un punto de unión entre unos circuitos energéticos muy importantes y la forma en que circula la esencia floral es cuando tú te la pones debajo de la lengua, se absorbe, va por vía sanguínea y por vía linfática, produce un estímulo energético por algo, los campos energéticos que se llaman nadis, produce un estímulo energético en el cerebro y ahí empieza a ser un componente emocional de cambio. Si también tiene algo desde lo físico, para lo cual yo le indiqué una esencia floral, esa esencia floral empieza a actuar a nivel físico en el órgano en el que tú estás pensando. ¿Mm? Ya. Ok, gracias, doc. Entonces, bueno, en ese caso, Tomás. Pero, por ejemplo, tú no se las puedes dar, levante la lengua, perrito, para dárselas, es imposible. Entonces, ahí Ujú. uno piensa en utilizarlas de otras maneras. Entonces, poniéndoselas en el agüita, atomizándolas en el cuerpo, atomizándolas en sus juguetes, en la tierra, ponérseles las planticas que están caídas, que están debilitadas, que eso Ah, lo ok. se ve en el diplomado, ¿sí? Y por ejemplo, a los bebecitos, pues tampoco puedes levantarles la lengüita, entonces sencillamente se ponen directamente en boca. Ah, ok, listo. Ujú. Bueno, gracias. Ya más adelante también se ve en otras formas, en cremas, porque las flores también tienen unos efectos terapéuticos a nivel local, a nivel de solamente el patrón, más allá de la personalidad del cuerpo. Entonces, por ejemplo, no sé, tú quieres tonificar piernas o quieres trabajar la celulitis, entonces ahí unos utilizan aceites, cremas. Eso lo vemos en este diplomado de cómo se preparan, cómo se aplican, todo eso. ¿Y alguna recomendación en la manera de guardarlas? Bueno, igual que la homeopatía, lejos de aparatos eléctricos, lejos de que le dé la luz del día, pero ¿alguna otra sugerencia que nos puedas dar? La manera de Sí. de guardar las esencias. Mis kits, yo los guardo en cajas de madera. No utilizo nada metálico, por ejemplo. Y les pongo dentro de la caja donde tengo los kits, porque yo le elaboro a ciertos pacientes las esencias florales, pongo gemas dentro de la caja de madera. Pongo amatista, pongo cuarzo blanco y cada cierto tiempo las saco, las limpio y las magnetizo como para que estén conservadas
en un ambiente bioenergético saludable. Ok, gracias, Doc, muy amable. Ujú. ¿Qué más preguntas tienen? Sí, doctora, buenas noches. Buenas Em, noches, Victoria. tengo la siguiente inquietud. La dosificación de las esencias florales, ¿cómo es? ¿Se toma cuántas gotas cada cuánto tiempo? Porque su Ok. merced hablaba de bajar la dosificación si se sentía mal, pero Ajá. ¿cómo inicia esa dosificación? Uno inicia con una dosificación estándar, es 4 gotas cada 4 horas. Esa es la estándar, ¿sí? Si tú ves que el paciente como que empieza a hacer mucho síntoma y tú no lo puedes ver en consulta o tú no puedes hacer un acompañamiento porque no hay citas contigo o porque no puedes verlo, a ver cómo está. Por ejemplo, una esencia que produce mucha reacción es agrimonia, porque agrimonia es una esencia floral que trabaja en quitar las máscaras. Y quitar las máscaras es que si yo tengo un paciente absolutamente rígido, cuadriculado y le doy agrimonia, pues se descompone y realmente moviliza al paciente. Entonces ahí uno le dice, mira, no te lo tomes 4 cada 4 horas, bájale la dosis y me vas contando, o si no, pues voy a tener que sacar un tiempo para verte y ver qué es lo que realmente está moviendo desde esa toma. Pero en estándar uno inicia 4 cada 4 horas. Ay, no, pero para mí es muy difícil llevarme el flaco a la oficina porque no me gusta y entonces allá hay muchos computadores. Entonces uno le puede decir al paciente, bueno, entonces tómate 7 gotas 2 veces al día, cuando te levantas y cuando te vas a acostar. O si tú llevas una botella de agua para hidratarte, entonces pon 21 gotas en esa botella para hidratarte y durante el día vas tomando. Esa es otra forma de tomar. ¿M? Cuando yo disminuyo la frecuencia en la toma, lo que hace es que el proceso sea más largo, ¿sí? Toma mucho más tiempo. Claro, depende del paciente, pero por lo general, si yo le bajo a la frecuencia, por ejemplo, hay esencias florales que no se deben tomar de noche porque producen insomnio. Entonces, lo que uno le dice al paciente es, no, pues tómatela por la mañana y tómatela al mediodía o solo tómate por la mañana. Y vamos mirando. ¿Qué hace eso? Que la frecuencia, al disminuirla, tú veas que su proceso se hace más lento, no tan rápido. Pero ahí uno va al ritmo del paciente, lo va acompañando desde su ritmo y de no desbordarlo porque ya suficiente incómodo está por su motivo de consulta para nosotros ir también a desbordarlo, entonces uno va ajustando las dosis de acuerdo al paciente, pero la estándar es esa, 4 cada 4. Muchas gracias. Doctora, nuevamente soy yo. Quisiera que nos comentara un poquito sobre el programa de cannabis medicinal, hacia dónde va orientado y cuál es el enfoque del programa, del diplomado. Pues mira, yo lo hablo desde las esencias florales, eso, esa es una pregunta para Nata. Digamos que el cannabis sí se ha tomado en esencia floral, se ha hecho la extracción, lo hizo en el grupo, en la escuela. Elsa Vanegas lo hizo el cannabis, ella sacó el extracto de la esencia floral del cannabis y la tiene como esencia floral y ejerce un efecto de pacificación. Yo he tomado cannabis hembra y fue como, ay, un efecto de pacificar, de entrar en calma, de entrar en sosiego. Es muy lindo. A diferencia de ya tomar el cannabis como tal, que ya tiene un efecto también súper lindo, pero ya a otros niveles, desde otros lugares más profundos. O sea, la esencia como tal te mueve y el cannabis también debe mover muchísimo más. Entonces, esa parte de lo del cannabis nata, Sí, mi doctora. Pero entonces, ¿tú ya terminaste o no, tienes algo más? no sé si hay más preguntas. Bueno, nos dimos cuenta que hay que aprender mucho. Tuvimos muchas preguntas y esa era la idea, aclarar todas las dudas, pero aquí se abrió pues todo el espacio para darnos cuenta todo lo que debemos aprender en cuanto a la terapia floral. Son conocimientos muy amplios que, como tú decías al principio, uno formarse como terapeuta floral es algo maravilloso porque ya no va uno, no,
tome esto o eso, sino que le vamos a dar sentido a una fórmula para el paciente especial pues, con las esencias florales. Y pues la doctora Mónica Morales es una de nuestras docentes especializadas en el tema. Sus conocimientos son increíbles porque pues aparte de eso, gracias a ella también Dios me lo puso en mi camino y por eso pues yo empecé este camino de la terapia floral hace bastantes años y junto con Elsa Banega, que ha sido nuestra formadora, pues ha sido muy, muy bonito toda esta experiencia. Y pues con la doctora Mónica Morales la vamos a tener en el diplomado y en el curso. Vamos a estar el 27 de julio en el taller de patrón transpersonal, que es bien especial, esos temas de dosificación, de preparaciones en cremas, en spray, el tema de la posología lo vamos a ver ese día con la doctora, que nos va a profundizar el tema. Entonces, pues para nosotros ha sido muy especial tenerte en esta noche y pues todos tus conocimientos. Yo digo que este módulo, que es la primera clase, o sea, tú eres una experta dando este módulo, que es la introducción pues a todo lo de la esencia floral. Bueno, mi doctora, entonces muchas gracias a ustedes, a todos, a la doctora Mónica, muchas gracias, un gran abrazo a todos y estamos en contacto. Yo voy a estar súper pendiente. Bueno, chao. Muchas gracias. Si hay preguntas, pueden escribir, pueden hablar mientras que nos vamos desconectando. Yo voy a estar aquí súper pendiente. Bueno, listo. Gracias a todos. Los espero en la formación de terapia floral. De verdad que es una experiencia muy hermosa y en la formación de cannabis medicinal. Una gran enseñanza. Y son educaciones formales, certificadas. Entonces, muchas gracias a todos por su asistencia. Bendiciones. Chao.